Entonces, a ver, si tengo una isometría y tengo A, B, C, complejos no colineales, eso quiere decir que no están los tres en la misma línea recta, estos tres puntos. Entonces, F de A, F de B, F de C, también son no colineales. Ok, entonces a ver cómo podemos demostrar eso. Usando lo de que las isometrías conservan las distancias. Ajá, y luego, o sea, ¿qué cosas? O sea, si suponemos que sí pasa, o sea, que si yo tengo tres puntos no colineales que van a dar a tres puntos colineales, ¿qué cosa estaría mal? O sea, ¿qué nos Que gustaría? nos diría que F no es una isometría, ¿no? O algo así. Sí, o sea, sí, intuitivamente sí, esa es la idea, ¿no? Pero digamos, qué cosa, o sea, qué cosa nos asegura que eso no pasa, pues? O sea, que sí, supongamos que lo queremos probar por contradicción. Si yo supongo eso que dices tú, bueno, si yo supongo que tengo tres puntos no colineales y van a dar a tres puntos colineales, entonces hay que, a ver, vamos a hacer otra vez, ¿no? Entonces yo tengo aquí, tengo tres puntos, ¿no? A, B y C, ¿no? Pues, aplico la isometría y obtengo estos tres, ¿no? F de A, F de B y F de C. Entonces, pues sí, eso ya tiene cara de que no va a ser isometría, ¿no? Pero a ver, ¿por qué? Según yo, profe, porque una de las características de las isometrías es que preservan las distancias entre sí, o sea, bueno, por eso se caracterizan. Y pues ahí ya podríamos decir que ya no es una isometría porque no está preservando las distancias. Pero ¿cómo sabes eso? Porque pues es como que ilógico, ¿no? Que por ejemplo, A, bueno, F de A y F de C tengan bueno, quién sabe, no sé. Eso es lo que yo me imagino, que tengan la misma distancia. Y pues además se supone que preservan también como que no exactamente su posición en el mismo punto, pero o sea, preservan la forma. Entonces, algo así. Sí, o O sea, sea, ajá, o sea, sí, son argumentos intuitivos, ¿no? ujú, Ajá, pero por ejemplo, a ver, yo tengo aquí A y C, y entonces la distancia entre F de A y F de C, pues es esta, ¿no? Y sí, pues si esa cosa es isometría, pues entonces esta y esta tienen que ser iguales, ¿no? sí, Ahora, esta, la de B entre B y A, y entre la de F de B y F de A, también tienen que ser iguales, ¿no? sí, Y esta también tiene que ser igual a esta, ¿no? sí. ¿Y eso por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar eso? Mm, ¿Se podría no sé. hacer Luis. usando la ley de cosenos? No, bueno, Sería- bueno, a lo mejor sí se puede, pero es algo más elemental. Es por si nos fijamos en el triángulo ABC y el segmento AC y vemos la distancia que tiene B del segmento AC
nos podría servir también. Ah, O sea, porque o sea, lo que estás diciendo es que si esto pasa, o sea, si de repente con f se vuelven colineales, lo que está haciendo la función es aplastar esa distancia, ¿no? La distancia que tiene el punto B del segmento AC. ajá, Entonces, estaría desapareciendo ese triángulo y nos estaría acortando o disminuyendo la distancia que originalmente tienen los segmentos AB y BC, ¿no? sí. Esto es algo chistoso porque, bueno, no sé ustedes, pero en la facultad es muy, al principio sobre todo, hay cosas que tú ya sabes que son obvias, que son ciertas, y las tienes que probar y te quedas así como, pero pues, o sea, es obvio, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando tienes que probar que A por cero es cero, pues así como, pues es obvio que A por cero es cero. En este caso, pues es obvio, ¿no? Que si esta cosa preserva las distancias y este triángulo lo desaparece, pues entonces ya no va a ser isometría, ¿no? Pero alguien dijo, a ver, espérame, Santiago, justamente es por la desigualdad del triángulo, ¿no? O sea, la desigualdad del triángulo dice que si tú tienes 3 puntos, bueno, eso es una forma de interpretarla es esa. Si tú tienes 3 puntos, entonces la distancia de aquí a aquí es más pequeña que esta más esta, ¿no? Bueno, es menor o igual, ¿no? O sea, la distancia aquí me estoy agarrando estos puntos, ¿no? En específico, la distancia entre A y C es menor o igual que la de A a B más la de B a C. Es menor o igual, dice. Ahora, ¿cuándo se satisface la igualdad? Pues cuando B está aquí, cuando B es un punto en la línea que une a y C, en ese caso es igual la distancia de A y C, que, o sea, van a ver, imagínense que en el caso en el que B esté aquí, pues entonces la distancia de entre A y C es igual a la de A a B y más la de B a C, ¿no? En ese caso es igual. Pero en el resto de casos donde el tercer punto no está en la recta, la distancia es menor, ¿sí? O sea, cuando el punto B está fuera de la recta, la distancia entre A y C es más pequeña que la suma de la distancia entre A y B más la de A a C. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí nos convenció o no? O sea, bueno, sí los convencí de esto que estoy diciendo. A ver, antes de por qué esto es una contradicción, los quiero convencer de esto. La desigualdad del triángulo dice que la distancia, si tú tienes 3 puntos los que sean, entonces la distancia entre dos de ellos es más pequeña, es menor o igual que la suma de la distancia entre este con este más este con este. Es lo que dice la desigualdad del triángulo. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que hay que diferenciar cuándo se da la igualdad y cuándo es la desigualdad estricta. La igualdad se da cuando el tercer punto está en la recta que une estos dos. En este caso, entonces, si la igualdad se da, esta distancia es igual que esta más esta. Pues obvio, ¿no? Sí. Ahora, y la desigualdad estricta se da cuando el punto está fuera de la recta que une estos dos. ¿Sí, sí están de acuerdo o no? Profe, yo sí estoy de acuerdo, o sea, bueno, esa parte sí la entiendo, pero Ajá. ahora lo que me está confundiendo un poquito es que, o sea, ya como que en la isometría que no es isometría, o sea, en el resultado, por ejemplo, digamos, este, o sea, en ese caso no se puede como alargar un poquito más, o sea, que la imagen sea como más larga para que preserve esas distancias. O sea, en el supuesto caso de que pudiera ser posible eso. ¿Pero a qué te refieres con alargarla? Ajá, o sea, que la distancia de A a B, pues de F de A a F de B sea como más larga para que preserve esa.
Pues, o sea, sí, Bueno. o sea, sí puedes alargar esta, pero entonces estarías acortando esta, ¿no? Ah, sí es cierto, sí, porque tiene que ser también la misma Ujú. de F de A a F de C. Sí, o sea, si este lo mueves hacia acá, pues entonces ya no va a preservar la distancia entre A y C, ¿no? Ujú. Ah, ok, entonces ya entendí. Gracias, profe. Bueno, para ver qué es de lo que dije esto, qué es lo demás que dicen. Víctor, tú que estabas hablando, ¿sí te quedó claro esto que dije aquí? De que la desigualdad es estricta si son no colineales es igual si el tercer punto está dentro de esta recta. Ajá. Aunque tú estás usando eso ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasa eso, o sea, si yo tengo 3 puntos no colineales que van a dar a 3 puntos colineales, pues entonces lo que estaría mal sería justamente en este caso sí ya tengo que no es isometría, ¿no? Porque la distancia de aquí a aquí, de F de A a F de C, es igual, en este caso, es igual a esta más esta, ¿no? Y en este caso no. En este caso la distancia de aquí a aquí es menor estricta que la de esta más esta, ¿no? Ahorita lo escribo eso, pero no quiero que quede clara la idea. Yo ahorita ya le escribo el argumento. ¿Sí estamos o no? Sí. Ok, a ver, los demás están dormidos o qué. A ver, a Sí, ver. profe. Sí, Max, ok. Por ejemplo, ver María Guadalupe, ¿tú qué opinas? Bueno, no contesta María. Melanie, ¿tú qué opinas de esto que estamos comentando? Todo bien, profe, sí se entiende. Va. A ver, ¿quién más? Aranza, ¿tú qué opinas? ¿Todo bien? Ah, mira, contestó inmediatamente. Va. Ok. A ver, entonces vamos a escribir eso, ¿no? Entonces, a ver, para 3 puntos. A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Como A, B y C son no colineales, entonces, pues entonces que la distancia entre A y C es menor estricto que la distancia entre A y B más la distancia entre B y C si F de A, F de B y F de C son colineales. Si esos tres son colineales, entonces pues la distancia entre F de A y F de C. O sea, bueno, aquí estoy suponiendo varias cosas, ¿no? O sea, estoy suponiendo que son colineales y además estoy suponiendo que B cae aquí adentro, ¿no? Lo cual, pues, o sea, ¿cómo dicen ahí? Yo puedo suponer eso sin pérdida de generalidad, porque en el caso de que B no caiga aquí en medio, pues B puede caer acá atrás, ¿no? Pero entonces el que estaría cayendo en medio sería F de C y nada más tendría que cambiar el nombre de las cosas, pero conceptualmente es lo mismo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso que dije? O sea, yo estoy suponiendo aquí que B cae aquí adentro, ¿no?
pero puede ser que no, puede ser que B caiga acá afuera, o sea, que sigan siendo colineales, pero caiga acá afuera, pero en ese caso, pues la prueba la haría diciendo que la distancia entre A y F de B es igual a la de F de A, F de C más F de C, F de B, ¿no? O sea, nada más estoy suponiendo, o sea, si no pasa esto que estoy diciendo yo, puedo ajustar la redacción del argumento sin ninguna dificultad, ¿no? Para que no se... Digo, porque pues, siempre puede decir, bueno, pero aquí está suponiendo que cae aquí, pero ¿qué tal si B cae acá afuera? Pues nada más le cambio el nombre a todo y ya, ¿no? O sea, ya funciona. Ok. Entonces, a ver qué... Ajá, si estos tres son colineales, entonces esta cosa es igual a la distancia entre F de A F de B más la distancia entre F de B y F de C. Y eso pues es una contradicción, ¿no? ¿Por qué es una contradicción? Pues porque esta cosa y esta cosa, a ver, porque esta cosa y esta cosa tienen que ser iguales, ¿no? Y al mismo tiempo esta y esta distancia es igual a esta y esta distancia es igual a esta. O sea que esta suma y esta suma tendrían que ser iguales y no son iguales, ¿no? Pues porque aquí estoy diciendo que es igual y aquí estoy diciendo que es menor estricto, ¿no? Lo cual es una contradicción. Y, pues, por lo tanto, FA, bueno, estos tres puntos son no colineales, ¿no? Ok, va. Ok, va. Entonces, ¿alguna duda de esto? Ya podemos pasar a la prueba de resultado. Bueno, ahí si tienen dudas me avisan. Ok. Ahora sí, proposición. Una isometría queda determinada por su imagen en tres puntos no colineales. Entonces, a ver, lo que habíamos dicho que significaba este enunciado es que, a ver, tú tienes tres puntos no colineales, tienes una isometría y te fijas en sus imágenes. Si tú tienes otra isometría que a esos mismos tres puntos los manda a los mismos tres puntos que manda la primera, entonces las dos isometrías son iguales, ¿no? Eso es lo que quiere decir el enunciado. Entonces, a ver, la prueba iría en el siguiente modo. Pues voy a tomar dos isometrías que coinciden en tres puntos no colineales y tengo que demostrar que las dos isometrías son la misma isometría, ¿no? Y pues la prueba va a ser por contradicción, utilizando lo que acabamos de hacer. Ok. Va. Entonces, a ver, pues voy a tomarme dos isometrías, sean F y G. Ajá, bueno, dos isometrías y tres puntos no colineales, sean F y G isometrías A,
B, C en el plano complejo no colineales. Y supongamos que f de A es igual a G de A. F de A es igual a G de A. F de B es igual a G. Ahí ve. A G de B. Y F de C es igual a G de C, ¿no? O sea, las dos isometrías F y G coinciden en su imagen en estos tres puntos, ¿no? Tú le aplicas a A, tú le aplicas la isometría F y eso es lo mismo que aplicarle la isometría G. A B le aplicas la isometría F y es lo mismo que aplicarle la isometría G. Y a C, tú le aplicas la isometría F y eso es lo mismo que aplicarle la isometría G, ¿no? Ok. Va. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A ver. Que aquí el dibujo me va. El dibujo puede ser que me quede horrible. Bueno, pues ni modo. Bueno, al fin, la prueba no debe de depender de lo bien que esté hecho el dibujo, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pues yo tengo A, B y C. Y tengo mis dos isometrías F y G. Que me mandan. Esto es F de A. No, espera. Ok, entonces esto es F de A, que es igual a G de A. Esto es F de B, que también es igual a G de B. Y me parecería que entonces este de aquí sería F de C, que sería igual a G de C, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mis tres puntos no colineales. Aplico F y G y van a dar estos tres puntos. Ahora, ¿cómo pruebo? Bueno, voy a suponer que existe un punto del plano, no sé, vamos a decir W. Voy a suponer que existe un punto W, que cuando yo le aplico F y G, las imágenes son distintas. O sea, F de W es diferente de G de W, ¿no? Esa es la... Digamos, así voy a partir, hacer la prueba por contradicción y voy a decir, suponer que pasa eso, ¿no? Entonces, supongamos que existe W en C, tal que, pues F de W es distinto de G de W. Ok, entonces, bueno, pues a ver, si pasa tal cosa, entonces, a ver, así como lo dibujé aquí, como... Bueno, a ver, vamos a suponer que... Híjole, ojalá no me quede muy feo esto. Ahora vamos a suponer que estos dos... ¿Cómo le haré aquí? A ver, nada más déjenme ver cómo es el dibujo de las notas para que no quede tan feo. A ver, en la página, los que tengan a la mano el archivo, es en la página 26 donde está el dibujo, ¿no? Que hice para las notas. Entonces, a ver. Bueno, pues ya lo voy a, ya ni modo, ¿no? Voy a suponer que este punto es F de W y este punto de aquí es G de W, ¿no?
son distintos, ¿no? O sea, no tienen por qué estar en esta zona específicamente, simplemente la idea es tomo un punto, supongo que existe un punto en el plano donde las imágenes de F y G son distintas, ¿no? De ese punto. Cuando estoy suponiendo esto, o sea, si supongo esto, eso, o sea, que haya un punto donde la F y G no coincidan, eso ya es suficiente para que no sean iguales, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que tiene que pasar para que las isometrías no sean iguales, que haya un punto donde no son iguales. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el problema de suponer esto? Pues eso ya más o menos lo había dicho la vez pasada, ¿no? Entonces, a ver, la distancia entre W y el punto B es la misma que la distancia entre F de W y el punto F de B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Como la F es isometría, pues preserva las distancias, ¿no? Entonces W y B, su distancia tiene que ser la misma que la de F de B y F de W, ¿no? ¿Sí? Sí. Y lo mismo tiene que pasar con la distancia entre G de W y G de B, que es igual a F de B, ¿no? O sea, esta distancia, fíjate, aquí ya lo raro que se ve esto, ¿no? O sea, esta distancia tiene que ser igual a esta, y esta distancia tiene que ser igual a esta, que pues por consiguiente es igual a esta, ¿no? O sea, esta distancia y esta distancia son iguales, ¿sí? Mariel, ¿sí te queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí queda súper bien, claro. Ok, va, ok. Entonces, a ver, como la F y G son isometrías, pues entonces esta distancia tiene que ser igual a esta distancia y a esta distancia. Entonces, o sea, eso quiere decir que este punto, la imagen de B bajo la isometría F y bajo la isometría G, es un punto de la mediatriz de estos dos puntos que yo estoy suponiendo que son distintos, ¿no? ¿Sí, Mariel? Sí, profe. Ok, y pues lo mismo puedo concluir para el resto de puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, la distancia entre W y C tiene que ser la misma que la distancia entre F de W y F de C. Y tiene que ser la misma que la distancia entre G de W y G de C. O sea que eso quiere decir que estas dos distancias tienen que ser iguales, ¿no? Entonces este punto es un punto de la mediatriz de estos dos. Y finalmente yo también puedo concluir que este punto es un punto de la mediatriz de estos dos, ¿no? Pero bueno, aquí en el dibujo se ve todo que no cuadra para nada, ¿no? O sea, no tiene sentido nada de lo que estoy diciendo. Como visualmente no tiene sentido. ¿Y dónde está la contradicción? La contradicción, digamos, ya en un lenguaje sintáctico, la contradicción está en qué. O sea, yo estoy probando que estos tres puntos están en la mediatriz de estos dos. ¿Y eso por qué está mal? Pues eso, ¿por qué no puede pasar eso? Entonces, según lo que vimos hace rato. Por suponer que van a dos, que son diferentes, ¿no? FW es diferente de W, ¿no? Y por Ajá, la, ajá, pero ¿por qué? O sea, lo que digo es, ¿por qué estos tres no pueden estar en la mediatriz de estos dos? Estaremos diciendo que son colineales. Exacto, estaríamos diciendo que son colineales y yo acabo de demostrar aquí que eso no puede pasar, ¿no? O sea, estos tres al estar en la mediatriz de estos dos, pues están en una recta, son colineales y yo ya vi que eso no puede pasar porque estoy suponiendo de entrada que estos son no colineales y yo ya sé por lo que probé aquí que las imágenes tienen que ser no colineales también y estoy concluyendo bajo esta suposición de que los tres puntos son colineales, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿sí? Sí, profe. Va, ok. Exacto. Entonces, a ver, bueno, ya los convencí, ahora lo tengo que escribir. Uh-huh. A ver, supongamos que existe W tal que ta. Ahora. Uh-huh.
Entonces, pues que la distancia de W a A es la misma que la distancia entre F de W y F de A, pero esto es la misma que la distancia entre G de W y G de A, que G de A y F de A son iguales, ¿no? Por lo que estoy suponiendo que las dos coinciden en los 3 puntos. Ujú. Y bueno, yo puedo hacer, bueno, y lo mismo para los demás puntos, ¿no? La distancia entre W y B es la misma que la de F de W a F de B, que es la misma que la de G de W y G de B, donde F de B y G de B son el mismo punto, por hipótesis. Luego W menos C es igual a F de W menos F de C. Luego G de W menos G de C. Entonces, esto implica que las imágenes de F de A, B y C, F de A, F de B y F de C, son puntos de la mediatriz entre F de W y G de W. Y esa es una contradicción, pues F de A, F de B y F de C deberían ser no colineales, ¿no? Ya lo voy a escribir de una vez. Pues estos son no colineales. Y ya. Entonces, ok, ya estamos a un poco de poder probar el teorema de las 3 reflexiones. Ok, a ver, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Max, Maximiliano, ¿tú qué opinas? Está muy bien, profe. Ok. Los demás. Todo bien, profe. Ok, pues a ver, ya lo que seguiría sería enunciar el teorema. Pues sí. Entonces, bueno, ¿ya no hay dudas de esto? Quedó muy claro. La cuestión de la licencia. Sí, no hay duda. Va. Bueno, entonces a ver. Entonces, a ver, tenemos 20 minutos. No sé si me dé tiempo de probarlo en esos 20 minutos. Lo que sí podemos hacer es comentar un poco qué es lo que dice. Dejen divido el pizarrón primero. Está bien chueco, ni modo. Ajá. Entonces, bueno, pues así, cualquier isometría es composición de a lo más es composición de a lo más 3 reflexiones. Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea de esta
de este, de prueba, o sea, ¿cuál sería la idea de la prueba de esa cosa? Entonces, a ver, yo acabo de demostrar que cualquier isometría está determinada por su imagen en 3 puntos no colineales, ¿no? Entonces, voy a tomarme una isometría y 3 puntos no colineales. Y voy a construir, bueno, voy a demostrar que yo puedo construir 3 reflexiones que me manden los 3 puntos de F, los 3 puntos en los 3 puntos, o sea, en los 3 puntos originales en las imágenes de los 3 puntos bajo la isometría, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver otra vez un dibujo que ilustre la idea. Entonces, a ver, yo aquí tengo A. Vamos a suponer que esto es C y B. Ahora vamos a suponer que está así, ¿no? Esos son mis 3 puntos no colineales. Yo agarro una isometría arbitraria, F, y pues voy a obtener, bueno, a ver, vamos a decir que esto ahora es F de A, F de B, y... Ah, no, perdón, esto sería F de C. Ajá. Y... ¿Dónde estaría la C? La B estaría como por aquí, ¿no? ¿O no? ¿O estaría como más abajo? Para que fuera isometría, así como lo estoy dibujando. Entre F de B. Según yo tendría que estar como más, más pegado hacia la flechita de la función, ¿no? De la F, o así, pero no sé, como más arriba. Más arriba y más hacia la izquierda. A ver, es que o sea, está, a ver, entre C y B es 1 a la derecha y 3 hacia abajo, ¿no? 1, 1, 2, 3. Luego aquí sería, como estoy cambiando la orientación, sería 1 a la izquierda y 3 hacia abajo, ¿no? ¿O no? A ver, entonces 1, 2, 1, 2, 3. Ah, sí, tú sí tienes razón. Ah, a ver, alguien dígame dónde iría la B. Que ya me hice bolas. O sea, sí, o sea, estos dos están a la misma distancia que estos dos, ¿no? Estos sí, porque son estas hipotenusas del mismo rectángulo, del mismo triángulo que está aquí. Ahora, B, entonces, es como si lo estuviera reflejando, ¿no? Entonces, ajá, sí, la B tendría que estar más para acá, si tienes razón. A ver, ¿alguien sabe dónde iría la B? El punto. ¿Sería en este? Como 4 para la izquierda, ¿no? A ver, de aquí donde estoy 3. parado, Ajá, más o menos. Ajá, ahí, sí, sí. Pero creo que uno más a la izquierda, arriba digo. arriba dices tú. Ah, ¿aquí? Yo creo que sí. Sí, No, Y sí. no uno se ve. más hacia la izquierda. Sí, uno más No, a la izquierda, yo ¿no? ahí No se ve. no. No, es que no, o sea, es que aquí sí no se ve tan isométrico esos dos triángulos, ¿no? Ah, Aquí, a ver ahí. Entre B y C es 1, 2, 3, pum. 1, 2, 3. es que 1, 2, el A 3, también creo pum. que es. Ah, no. Y Sí, luego, pero no. es que la que hay entre A y B no es Más. la misma que esta, mire. Ya tendrá que estar acá. Este. Ah, no, pero es que ya aquí ya se estaría violando. Hasta qué relajo. Pues podemos poner Es uno más a la derecha. Es uno más a la derecha, sí. ¿Aquí dices Ahí tú? sí, creo que sí.
Pero es que mira, si este es B, F de B, o sea, la distancia entre F de B y F de A, pues no tiene nada que ver con la de B y A, ¿no? Habría que recorrer Sí. a FDA también. Si No. dejamos ahí a B, a FDA deberíamos de ponerlo uno a la derecha y hacia arriba también. Sí, creo que Pero, sí. a ver, o sea, pero a ver, debe de ser posible poner B así como está, ¿no? O sea, porque estos dos sí están a la misma distancia. Sí, pero si movemos a FDA uno hacia arriba y uno a la derecha, van a seguir estando a la misma distancia FDA y FDB y FDC. Pero, Y podemos dejar a B donde estaba. pero ya no me acuerdo dónde estaba. Profe, ya sé cómo es. Posiciones en FDC. Ok, acá, aquí, Ahora, ajá. Ahora sería uno hacia la derecha y tres hacia arriba. hacia la derecha, Ajá. por acá. Uno, Y dos, tres tres. hacia arriba. Ah, ok, sí, sí, es cierto. Bueno, pues entonces sí los voy a tener que mover porque ya se va a ver feo. A ver, entonces los voy a poner aquí. Sí, pues con razón no me quedaba, ¿no? Porque tiene que estar del otro lado. Bueno. A ver, entonces dices, Mariel, que uno a la derecha y tres hacia arriba. Sí, uno a la derecha y tres hacia arriba. Uno, dos, tres, aquí. Sí, Sí. pues eso sí ya se ven más isométricos. Ok. A ver, ahí está. Entonces ya tenemos 3 puntos no colineales. Tenemos sus imágenes, que ya sabemos que son puntos no colineales bajo la isometría, bajo una isometría arbitraria. Entonces lo que yo tengo que hacer es construir una composición de a lo más 3 reflexiones que me mande A en F de A, B en F de B. Bueno, aquí ya me equivoqué porque ya le puse C. Este tendría que ser B, ¿no? Entonces yo tengo que construir una composición de a lo más 3 reflexiones que me mande A en F de A, B en F de B y C en F de C, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer utilizando el teorema anterior. Bueno, la proposición anterior. Ok. Y entonces, a ver, ¿qué reflexión? ¿Cuál reflexión me va a mandar A en F de A? La que es por la mediatriz entre A y FDA. Exacto. Sí. Entonces, a ver, esto que estoy diciendo, aquí ya estoy suponiendo que A y F de A son distintos, ¿no? Porque si no, no hay mediatriz entre A y F de A. Pero también, si A y F de A son iguales, pues entonces ya no necesito la reflexión que me mande A en F de A, ¿no? O sea, ya no necesito construir esa reflexión. Pero bueno, o sea, voy a hacer el caso más, digamos, el que sería más general de todos, donde A y F de A no son iguales, ¿no? No tienen por qué ser iguales, no son iguales. Entonces, exacto, no recuerdo quién, no me fijé quién lo dijo, pero, ajá, entonces yo me puedo fijar en la mediatriz de estos dos, pues va a ser una recta por ahí así, y entonces la reflexión sobre esa mediatriz me va a mandar A en F de A, ¿no? Entonces, a ver, igual puedo compartir el PDF de las notas mientras, o sea, nada más para comentar la idea de la prueba y ya mañana ya la escribimos así bien, ¿no? Para que no quede en el aire. A ver, entonces, espérame tantito. Entonces voy a dejar de presentar esto y voy a buscar. Ajá, a ver.
Entonces, a ver, ¿sí ven mi cursor? Sí, profe. Sí, Va. Entonces, a ver, aquí está más, pues está mejor hecho el dibujo, ¿no? Entonces, a ver, tenemos otra vez mis 3 puntos A, B y C y mis imágenes bajo la isometría F, ¿no? Que son F de A, F de B y F de C. Entonces, bueno, pues yo voy a tomarme la recta o el segmento de recta que va de A a F de A. Me voy a fijar en la mediatriz, que es esta línea punteada que está aquí, y voy a reflejar con respecto de esta mediatriz. Yo ya sé, en el caso de la mediatriz, que reflejar sobre la mediatriz me va a intercambiar los puntos de o sea, pues si yo tengo la mediatriz entre A y B, 2 puntos, cualesquiera, la reflexión sobre la mediatriz me va a intercambiar esos 2 puntos, ¿no? Entonces, con esa reflexión, A va a dar a F de A. Eso yo ya lo sé, ¿no? Entonces yo ya tengo una primera reflexión que estaría siendo una parte de la chamba, ¿no? O sea, necesito yo ver que puedo construir 3 reflexiones que me manden A en F de A, B en F de B y C en F de C, ¿no? Entonces ya con esta reflexión con esta ya tengo una primera reflexión que me haría una parte de la chamba. Entonces, a ver dónde comienza la prueba. Pues aquí miren, es lo que dice aquí. Entonces yo tengo una isometría, tengo 3 puntos no colineales y logramos construir una composición de reflexiones que coincida con F en los puntos A, B y C. Entonces, por la proposición anterior, hemos probado el teorema. Supongamos que estos dos son distintos y consideramos RA la reflexión sobre la mediatriz de los puntos A y F de A. Entonces, bueno, ya sabemos que la reflexión manda a en F de A. Ahora, esa reflexión ya me manda A en F de A, pero ¿qué pasa? Esa misma reflexión, ¿a dónde va a mandar a B? O sea, ¿están de acuerdo que la reflexión sobre esta recta no tiene por qué mandarme B a F de B, ¿no? O sea, de hecho en este dibujo pues no es así, ¿no? No. O sea, si de puro churro resulta que esa reflexión ya me manda a B a F de B, pues entonces tuve mucha suerte, ¿no? Pero eso en general no tiene por qué ser así. Entonces, ¿cuál sería la imagen de la reflexión? La imagen de B bajo la reflexión sobre esta cosa, pues sería, por ejemplo, bueno, así como está dibujado aquí, pues sería de este punto de aquí, ¿no? Pues me voy a fijar en ese punto de aquí, que será la imagen de B bajo la reflexión que me mandaba A en F de A, ¿no? Ahora, ¿cómo construyo una reflexión que me mande este punto en F de B? Podría ser la que pase por la bisectriz entre el ángulo, o sea, por la bisectriz del ángulo que se forma de FB, FA y bueno, la otra B. La bisectriz. Ajá. Bueno, sí, pero, o sea, bueno, esa que dices tú es la misma que la mediatriz entre este punto y F de B. O sea, sí jala, así como dices tú, pero esa es la misma, o sea, pero bueno, para utilizar lo que hemos hecho, pues tendría que ser la mediatriz entre estos 2 puntos, ¿no? Ah, sí. Entonces, a ver, yo ya sé que, a ver, si tengo mucha suerte y este punto y este punto son iguales, pues entonces ya acabé la prueba, ¿no? Bueno, no acabé la prueba, pero ya no necesito una nueva reflexión que me mande este punto en F de B. Pero eso no tiene por qué pasar. Entonces, suponiendo que son diferentes este punto y este punto, o sea, la imagen de B bajo la reflexión que me manda en este, es un punto que no tiene por qué ser igual a F de B. Para yo mandar ese punto a F de B, lo que tengo que hacer es otra vez reflejar sobre la mediatriz de este punto y este punto. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí esa mediatriz, pues es esta recta que está aquí punteada. Y entonces, pues yo ya reflejo y ya tengo una composición de 2 reflexiones que me manda B o sea, que me manda B
O sea, yo primero reflejo sobre esta y B va a dar a este punto de aquí, ¿no? A este. Y luego reflejo sobre esta y RA de B va a dar a este punto de aquí. Entonces, a ver, vamos a regresar aquí. Entonces, a ver, la primera reflexión que yo construí me mandaba A en F de A, ¿no? Y luego la siguiente reflexión que estoy construyendo me manda la imagen de B bajo la primera reflexión en F de B. Para que no pase, o sea, para que lo que estoy haciendo sirva de algo, entonces el punto F de A tendría que quedarse fijo bajo la reflexión, bajo esta nueva reflexión sobre esta recta, ¿no? Porque si F de A se mueve, pues entonces la primera reflexión que construí no sirvió de nada, ¿no? Porque el chiste es que las tres reflexiones que yo construya me manden los 3 puntos A, B y C en F de B y F de C, ¿no? ¿Sí está claro el dilema que estoy diciendo? Sí. Ok, entonces, ¿cómo sé que F de A se queda fijo bajo la reflexión que me manda este punto en este punto de aquí? O sea, porque así como está dibujado aquí, esta mediatriz pasa por F de A, ¿no? Porque bueno, pues el programa lo dibuja bien y pues así tiene que pasar. O sea, para que F de A se quede fijo bajo esa reflexión, pues F de A tiene que ser un punto de la recta sobre la que estoy reflejando. O sea, F de A tiene que ser un punto en la mediatriz de estos dos puntos de aquí, ¿no? ¿Cómo sé eso? Tal vez porque como son isometrías, se tienen que preservar las distancias. Exactamente. O sea, la distancia entre A y B es la misma que la distancia entre F de A y F de B, ¿no? Porque pues la F es isometría. Y lo mismo, la distancia entre A y B tiene que ser la misma entre la reflexión aplicada a B y la reflexión aplicada a A, que pues bueno, F de A o sea, F de A es igual a la imagen de A bajo la reflexión, ¿no? Entonces, esta distancia entre este y este, entre este y este es la misma que la de distancia entre este y este, por lo tanto, este punto es un punto de la mediatriz sobre la que estoy reflejando para mandar este punto en este punto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar aquí arriba a la redacción. Entonces dice, a ver, ¿cómo vamos? Supongamos que A es distinto de F de A y consideremos esta cosa la reflexión sobre la mediatriz de los puntos A y F de A, ¿no? Eso ya lo hicimos. Por el lema anterior, bueno, por el lema tal, que creo que ustedes ya lo probaron o lo van a probar, tenemos que la reflexión sobre, bueno, no, esto es de la siguiente tarea, bueno, esto lo van a probar, la reflexión manda a A en F de A. Si F de B es distinto de RA de B, que es lo que estoy diciendo aquí, o sea, si el punto F de B, este punto es distinto que este punto de aquí, pues entonces hay que construir otra nueva reflexión. Consideramos RB la reflexión sobre la mediatriz de los puntos F de B y RA de B, ¿no? Que es lo que les acabo de decir, que claramente satisface, pues que va a intercambiar esos dos puntos, ¿no? O sea, que RA de B lo va a mandar a F de B. Notemos que, por las propiedades de distancia que acabo de mencionar, entonces F de A, que es igual a la reflexión aplicada al punto A, a la primera reflexión aplicada al punto A, es un punto de la mediatriz de F de B y RA de B, por lo que queda invariante bajo la reflexión R de B, ¿no? Todo lo que acabo de decir es lo que está aquí redactado. O sea, esta mediatriz pasa por F de A y entonces cuando yo reflejo sobre ella, pues entonces bajo esas dos reflexiones, A va a dar a F de A y ahí se queda, y luego B va a dar a este punto de aquí y luego se va a dar a este punto de acá, ¿no? Entonces ya tenemos dos reflexiones que me mandan A en F de A y B en F de B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues ya son las 8. Mañana, lo que seguiría, déjenme parar la grabación. Lo que seguiría sería mañana, bueno, pues escribir esto bien, o sea, bueno, volver a revisarlo, para los que tengan